Hola a todos, este video es una elaboración del área de lenguaje de Instruimos y el día de hoy veremos el narrador omnisciente en el texto narrativo. Pues bien, tengamos muy presente que cuando siempre nosotros estamos leyendo un cuento, una novela, cualquier texto literario o esta índole narrativa, pues siempre sabemos que hay una voz que la está contando, ¿sí? El autor es quien escribe, el narrador es quien lo cuenta como tal. ¿Puede tener varias voces? Sí, pero hoy nos vamos a centrar en una de ellas. ¿Y por qué? Porque la voz del narrador es aquella que puede asumir una o varias formas, como lo vemos acá, para contar esa misma historia. La voz del narrador puede estar de una forma permanente, ¿sí? Hay veces puede estar en cuanto a un personaje, si es un personaje principal o un personaje como un tipo de protagonista, ¿sí? Pero siempre va a ser aquella persona que esté contando, bueno, aquella persona no, aquella voz que esté contando lo que está dando. ¿Listo? Ahora bien, hay que entender que el narrador omnisciente, que es el que nosotros vamos a ver, tiene que ver con, como lo vamos a ver aquí, ¿cierto? Que de acuerdo al DRAE, nos dicen que omnisciencia significa conocimiento de todas las cosas reales y posibles, un atributo exclusivo de Dios. Por lo tanto, se le considera como una de las voces más poderosas que se hallan en la ficción narrativa. ¿Y por qué? Porque tranquilamente ya se extiende hasta donde sea, ¿sí? Por lo tanto, siempre en cuanto a lo que es el sentir, el pensar de los personajes, esa voz o ese narrador omnisciente tranquilamente lo puede como dar a entender. Da muchos detalles, todos, y tranquilamente puede contar cosas que están sucediendo al mismo tiempo en varios lugares, con varias personas, etc. Y para ello tenemos un ejemplo. Como primero tenemos este. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorchas asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. Entonces acá vemos, ¿sí?, que nos están hablando de un personaje el cual tuvo un acontecimiento normal, pero cuando nos dicen que había tenido una noche confusa, ¿sí?, y que luego creyó soñar, entonces ¿qué es lo que nos están diciendo? Ya se está metiendo como tal en la mente del personaje. Por eso mismo decimos que hay un narrador omnisciente. Y tenemos como otro ejemplo este. Fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición, el empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida, y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla. Se incorporó. Caminó con cuidado. Una punzada le desgarraba el tobillo. Entonces acá volvemos a observar, ¿sí? Nos están contando un acontecimiento estrictamente que le pasó a un personaje, se torció el tobillo, ¿sí? Que luego cayó en mala posición, normal, no hay problema con ello, ¿sí? Pero también cuando dice que sintió un dolor agudísimo, eso ya da a entender que es algo un poco más interno a la persona, ¿sí? Porque digamos que nosotros somos unos simples espectadores, pues podemos ver cuando alguien se tuerce un tobillo, ¿sí? Pero nosotros tranquilamente podemos ver todo el mundo que se quede en un dolor o que tranquilamente lo pueda sentir, porque muchas veces no lo expresan, ¿no? Pero eso es lo que hace este narrador omnisciente, como contarnos todo con detalle. Pensó que se había roto el pie, entonces acá vuelve y juega, ¿cierto? El pensamiento. Con alguna dificultad sentado en el césped, se quitó la zapatilla del calcetín, comprobó que el tobillo no estaba hinchado, ¿sí? El dolor amainó, ¿sí? Es decir, que se calmó un poco, ¿sí? Y Mario se dijo. Entonces este se dijo, vuelve y juega, es algo propiamente de ese personaje que esta voz narrativa u omnisciente nos da a entender, ¿sí?, qué fue lo que él se dijo y qué fue, que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Es decir, él no le colocó mucho cuidado a ese mismo tropiezo, ¿sí? Entonces se puso el calcetín, se incorporó, caminó con cuidado, ¿sí? Una punzada les desgarraba el tobillo. Entonces eso también vuelve y juega, nos da a entender como la parte interna de ese mismo personaje. Entonces vemos como el narrador omnisciente nos puede ayudar mucho a comprender como todos los detalles que le suceden a los personajes o a un personaje en particular. La voz omnisciente es aquella que nos va a dar
cuenta de todo lo que suceda en un texto, a comparación de otros tipos de narradores que ustedes luego observarán o ya han observado. Por el momento, eso es todo, pues, jóvenes. Nos complace que hayan visto este video y que sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos de nuevo y muchas gracias.